Vamos a continuar, ahora sí, ya con el segundo rey del Reino Unido o unificado de Israel, el rey David. A diferencia de Saúl, hermanos, David tenía dos grandes cualidades, Y vamos a leer el capítulo 13 de Hechos y versículo 22. Mire lo que nos dice esa escritura. Quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Ok? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí, en esta porción, se destacan dos cosas maravillosas que identificaban a David. Digamos, ya producto terminado, pues. Y que por supuesto Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros, porque acordémonos que la finalidad de este curso es aprender de estos personajes para imitar aquello que está bien y hacer a un lado aquello que no está bien. Podemos aprender de dos maneras, o por las buenas o por las malas. Así que dice acá que David era un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios, y haría todo lo que Dios quería que él hiciera. Así que ahí vemos eso. David tenía esas dos cualidades y hay algo que tenemos que destacar en David. Para que David tuviera un corazón conforme al corazón de Dios, David tenía tres cosas. Primero, David tenía un corazón definido, o sea, un corazón íntegro, un corazón no dividido. En segundo lugar, David tenía un corazón entregado. Solo vamos a leer primero el Salmo 27 y versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Puse esa escritura para demostrar que David tenía un corazón definido, íntegro, no dividido. Una cosa he demandado. Él estaba bien claro en lo que quería. Pero en segundo lugar, un corazón entregado. Y la escritura que escogí fue Salmos 9 y verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Un corazón entregado. Y en tercer lugar, David tenía un corazón contrito. Así lo dice el Salmo 51 y versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. En resumen, David tenía dos grandes cualidades. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y él obedecía a Dios porque él haría todo lo que Dios le mandaría a hacer. A diferencia de Saúl, que Saúl no hacía todo lo que Dios le mandaba a hacer, sino hacía las cosas a medias, ¿se recuerdan ustedes? Ahora, para tener un corazón conforme al corazón de Dios, estamos viendo
que había que tener, o David tenía, un corazón definido, un corazón entregado y un corazón contrito. Gloria al Señor. Y si nuestro corazón, hermanos, tiene estas características, calificará seguramente para ser como el de Él, para tener un corazón como el de Él, como el de David también. Y naturalmente, entonces, hermanos, haremos todo lo que Él quiere. Cuando se tiene un corazón como el corazón de Dios, de una manera natural, se hace todo lo que Él quiere. Seremos entonces obedientes. Pero ¿saben algo? David no solo obedecía, y esto es algo muy importante que debemos entender, no solo obedecía mecánicamente a Dios. Él lo hacía con gusto, él lo hacía con agrado. Dice el Salmo 40, palabras de David, y versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así que David hacía ciertamente la voluntad de Dios, obedecía a Dios, pero no de una manera mecánica. Lo hacía con agrado, lo hacía con gusto. Gloria al Señor. Hay veces, hay personas que se les pide hacer algo y lo hacen ciertamente y son obedientes ciertamente, pero su actitud no está correcta, no lo hacen con agrado, no lo hacen con gusto. Y hermanos, están haciendo la voluntad de Dios, pero a mi gusto no están haciendo su voluntad agradable y perfecta, porque su actitud no está correcta. Dios le dijo a la hermana Bailey, la esposa del doctor Bailey, que había algo mayor que obedecer a Dios, que había algo mayor que obedecer a Dios. Y esto era hacer el asunto con agrado, con gusto, hacerlo con agrado, con gozo, con la actitud correcta, con la actitud correcta. Y esto es exactamente lo que David hacía y lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. David fue uno de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento más exactos de las Sagradas Escrituras. Y entre muchas similitudes que David tenía con Jesús, además de haber nacido también David en Belén, igual que el Señor, y ser de la tribu de Judá, igual que el Señor, y de haber empezado a los 30 años a reinar como Jesús empezó su ministerio a los 30 años. David también tuvo otra similitud al igual, a Cristo. Al igual que Cristo, David fue un rey, David fue un profeta, y también David fue un sacerdote. Fue un rey, fue un profeta y fue un sacerdote. Ahora, el ser un rey y a la vez un profeta no era realmente una cosa nueva y no era un problema. Pues incluso Saúl, como ustedes recordarán, él fue al principio un profeta también y un rey. Recuerden ustedes. Sin embargo, cuando Saúl quiso meterse a hacer oficios sacerdotales, pues eso no estuvo bien, no se le permitía a él, no se le permitió a él hacer eso. Igual al rey Usías, ¿se recuerdan? El rey Usías se metió a hacer oficios sacerdotales, ya lo vimos ayer, y pues eso no se le permitió. Así que por hacer esas cosas, uno perdió el reino y el otro terminó leproso y así murió. Pero David fue diferente. A David sí se le permitió ser un rey, ser un profeta y también ser un sacerdote. Esta similitud de David con Cristo debemos destacarla. ¿Sabe? A diferencia de Saúl y David, la diferencia, de Saúl
Y David es que, bueno, entre muchas otras cosas, pero una de las diferencias es que Saúl no fue preparado para ser rey. No fue preparado para ser rey. Así lo agarraron así en frío, ¿verdad? Pero David sí fue preparado para ser rey en la escuela de Dios, en la escuela divina. David, de alguna manera, al igual que Moisés, para comenzar, en el desierto, estaba siendo preparado por Dios para liderar al pueblo de Dios mientras pastoreaba ovejas. ¿Se recuerdan? Moisés tuvo que irse a pastorear ovejas antes de pastorear a una congregación de 2-3 millones de personas a través del desierto. Primero tenía que aprender el oficio pastoral que todos los títulos tenía Moisés, menos ese, y ese era el que le servía al Señor. Y bueno, Moisés fue preparado para pastorear al pueblo de Israel en el desierto, pastoreando ovejas de su suegro Jetro. Y David también fue preparado a pastorear el pueblo de Israel, pastoreando ovejas. Él fue un pastor de ovejas cuando era niño joven, y todos lo sabemos. De hecho, ahí estaba cuando el profeta manda a preguntar si no había otro, y entonces lo mandan a llamar. Diferente a Saúl. Saúl no pastoreaba ovejas. Parece que lo que cuidaba eran asnos. Usted lo puede ver ahí en 1 Samuel capítulo 9. Pero la formación de David no solo fue pastoreando ovejas y cuidándolas de leones y osos en el campo. Él pasaba mucho tiempo buscando al Señor y cantando al Señor también. Y sobre todo, después de ser ungido como a los 16 años, tuvo que ser, y esto es importante, tuvo que ser refinado, pulido, por unos 13 años nada menos que por el celoso y endemoniado rey Saúl. Eso fue parte de la formación en David para que un día él pudiera reinar. Y al igual que Cristo, después de 30 años de preparación empezó su reinado o ministerio. Sí fue preparado entonces para esto en la escuela de Dios. En realidad a David no se le dio la papa pelada, ¿entiende? David sí fue formado por Dios. A David no se le dieron los bienes a prisa como se le dieron a Saúl. ¿Se recuerda lo que dice el 20 de Proverbios y verso 21? Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Eso fue lo que sucedió con Saúl, pero con David no fue así. Eso, hermanos, contribuyó a que él triunfara en su vida como rey. Por supuesto, David es también un tipo de aquellos reyes y sacerdotes que reinarán durante el milenio, no solo una figura, un tipo de Cristo, sino de aquellos también de que reinarán con Cristo en el milenio. A lo cual, como hemos hablado desde el principio, hemos sido nosotros llamados. Gloria al Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No es para todos, es para los que se van en el rapto, es para los vencedores, para la esposa. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria sea al Señor. A propósito, ya que estamos diciendo que David es una figura de los vencedores que reinarán con Cristo en el milenio. A propósito del milenio, David será rey sobre Israel en el milenio. David va a reinar en el milenio. Ezequiel capítulo 37 y versículo 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Hablando de David, David va a pastorear al pueblo de Israel. Él va a ser encargado del pueblo judío, del pueblo de Israel en el milenio, desde Jerusalén. Dice la última parte: y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Gloria sea al Señor.
Otro asunto interesantísimo del rey David es que se le concedió el privilegio de experimentar nada menos que un anticipo de la dispensación que estamos nosotros experimentando hoy, o sea, la dispensación de la gracia. En medio de la dispensación de la ley, como que hubo un paréntesis de gracia, y esto fue en los días de David, en el tiempo del tabernáculo de David. David entendió y experimentó fuera de tiempo, hermanos, el nuevo pacto. David también, a diferencia de Saúl, sí fue ungido, hermanos, 3 veces. Y esto nos habla que David no se quedó a medio camino, pues, sino que alcanzó el tercer y más alto nivel que todas las tríadas de la Biblia nos presentan. Saúl solo se quedó en 2 ungimientos, pero David sí tuvo 3 unciones. David se convirtió, hermanos, en un patrón, fíjense bien, en un referente para todos sus sucesores. Repito esto, David se convirtió en un patrón, en un referente para todos sus sucesores y por supuesto en un referente, en un patrón para nosotros también. Cuando estudiamos los reyes de Judá, nos damos cuenta que sus descendientes fueron medidos en base a David, al ejemplo de la vida de David y su reinado. Aún Cristo fue llamado, recuérdense ustedes, hijo de David. Es interesante cuando usted lee y estudia a los reyes de Judá, que se dice, y no hizo conforme hizo David, ¿entiende? O hizo conforme hizo David. El referente era David. Entonces, en todos los descendientes de que reinaron en el reino del sur o de Judá. A diferencia de Saúl, quien técnicamente había sido elegido por los hombres, David sí fue elegido por Dios, quien no ve lo que el hombre ve, sino ve el corazón. ¿Sabe? Ni siquiera el profeta Samuel tuvo que ver en esto. El profeta Samuel no pudo realmente discernir al principio quién era el elegido de Jehová. Eso lo podemos ver allí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. El primero, quizá el más apuesto, ¿verdad?, de los hermanos de David. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Bueno, y así siguió el asunto, y ustedes saben, ¿verdad?, cómo fue finalmente la escogencia de David. Quizá, hermanos, como la imagen que Samuel tenía de un rey era la de Saúl, ¿entiende? Se equivocó al ver la apariencia de los hermanos mayores de David. ¿Saben? Aquí hay algo que es bueno que entendamos. El hecho que alguien ya sea maduro, porque si alguien tenía madurez, si alguien era un varón de Dios, era Samuel. Pero el hecho de que alguien ya sea maduro no significa que no se pueda equivocar. Esto se ve aquí claramente. Samuel se estaba equivocando y se estaba yendo por las apariencias. Samuel ya era viejo y todo un profeta, sin embargo, aquí le vemos equivocarse. Esto es algo que debemos de considerar nosotros también, porque muchas veces hay veces los grandes siervos de Dios pueden equivocarse.
Así que como ninguno de los 7 hijos mayores de Isaí fueron los elegidos, el profeta le preguntó si ellos eran todos sus hijos. Entonces hicieron traer a David, quien estaba cuidando, como ya mencionamos, las ovejas de su padre. Y sorpresa, ¿qué pasó? Él era el elegido. Él era elegido. Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este es. Gloria al Señor. Así lo dice 1 Samuel 16, versículo 12. Ahora, no cabe duda que David fue alguien, hermanos, realmente especial. Realmente especial. Como ya mencionamos, Saúl recibió su primera unción con una redoma, con un frasco de aceite, algo humano hecho por el hombre. Eso, para recordar, está en 1 Samuel capítulo 10 y versículo 1. Tomado entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza. Este fue el ungimiento sobre Saúl. Entonces, su ungimiento fue, digámoslo así, humano. Sin embargo, David la recibió a través de un cuerno, según vemos en el verso 13 del capítulo 16 de 1 de Samuel. Y Samuel tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El cuerno no es algo hecho por el hombre, sino es algo divino, pues la mano de Dios es la que lo hizo, la que lo hace. Amados siervos del Señor, si aquí hay pastores, si aquí hay siervos del Señor que están sirviéndole, pregunto, ¿qué utensilio fue usado para usted cuando usted fue ungido ministerialmente? ¿Qué tipo de artefacto, utensilio se usó cuando usted fue ungido ministerialmente? ¿Una redoma de aceite o un cuerno de aceite? Por supuesto, estoy hablando simbólicamente, pues en nuestros días no aplica la usanza de ungimientos del Antiguo Testamento. Me refiero a que ¿quién lo nombró a usted para el ministerio? ¿Quién lo nombró a usted para el ministerio? ¿Lo nombraron los hombres o lo nombró Dios? Pablo, defendiendo su ministerio, decía allí en Gálatas capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol, decía él, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos, el tema del ministerio es algo realmente muy, pero muy delicado, y cuando alguien recibe una, digamos, ordenación o una unción humana con buenas intenciones, quizá esto lo que trae es mucho problema al cuerpo de Cristo, porque no hay realmente un llamado divino. Eso es una diferencia entre Saúl y David. Y después de ese primer ungimiento empezamos a ver en David, hermanos, cambios dramáticos. Se empieza a notar en David habilidades realmente sobrenaturales. Por ejemplo, su habilidad musical fue tan ungida que mientras él tocaba el arpa, él tocaba ya antes, pero ahora después del ungimiento, cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo que estaba en Saúl y que lo atormentaba se alejaba. Así lo dice 1 de Samuel, capítulo 16 y verso 23. Pero esto fue después del ungimiento de David. La unción, hermanos, realmente hace la diferencia, hace una gran diferencia en nosotros.
Así como la música, hermanos, equivocada, lo que hace es atraer demonios, atraer malos espíritus. La música genuina, la música genuina, la música ungida de Dios, atrae la presencia de Dios, atrae su presencia y lo que hace es ahuyentar, como estamos viendo acá, a los malos espíritus. Muchos creen que cuando están alabando al Señor, están atrayendo la presencia del Señor, pero si su vida no está bien y su música está peor, entonces lo que están atrayendo son malos espíritus, no están atrayendo la presencia del Señor, ¿entiende? Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos tocando o que estamos cantando supuestamente para Dios. También vemos que después de esa primera unción, a diferencia de Saúl, David no tuvo ningún temor. No tuvo ningún temor cuando enfrentó y mató incluso al gigante Goliat. No tuvo ningún temor. Mientras que Saúl y todo el pueblo de Israel estaban súper temerosos. Mire lo que dice allí en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Mire cómo estaba David enfrentando al gigante Goliat, mientras que Saúl estaba todo temeroso. Por supuesto, el éxito, hermanos, inesperado de David hizo que Saúl empezara a sentir envidia, empezara a sentir muchos celos de él. Después de una batalla contra los filisteos, todos conocemos la historia, las doncellas estaban coreando. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David a sus 10,000, así lo dice 1 Samuel 18:7. Esto, por supuesto, hermanos, desagradó a Saúl, lo desagradó y ya no vio con buenos ojos a David. Así lo dice 1 Samuel 18:8 y 9. Ya no pudo ver con buenos ojos a David. Empezó a tener mucha envidia, muchos celos de David. Y como ya dijimos, realmente Dios usó al descarriado Saúl para refinar, para pulir, para preparar a David para el reino, para ser el siguiente rey de Israel. Del capítulo 18 al capítulo 31 vemos a Saúl todo el tiempo persiguiendo e intentando matar a David. Por supuesto, Dios en su soberanía usó todo esto para desarrollar en la vida de David cualidades como la piedad, como la dependencia santa, dependencia de Dios y muchas otras cosas que según Dios debe tener un líder, muchas otras cualidades. Y saben, si queremos reinar nosotros algún día, tal y como hemos estado viendo, de eso se trata básicamente el curso, Dios, fíjese bien lo que voy a decir, nos está mostrando más o menos el camino que nosotros también tenemos que pasar. Dios va a usar también a sus Saúles de hoy para formarnos, Aquellos futuros Davides, Dios les tiene sus Saúles, sus Saúles. Pueden ser sus jefes, pueden ser, no sé, hasta sus padres,
pueden ser hasta sus pastores, ¿entiende? Pero el punto está en que todos los que van a reinar, como David, necesitan saúles para ser formados. ¿Sabe? A lo largo de mi vida me ha tocado ser formado por varios saúles. Yo los tengo bien identificados, varios saúles. Fuera de la iglesia, bajo autoridades, incluso de estudios, trabajos seculares, en fin. Y tengo que confesar que aún dentro de la iglesia he sido formado bajo verdaderos saúles, verdaderos saúles. Y atención a lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es fuerte, pero es verdad. Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda, nosotros los líderes hemos sido saúles para la formación de muchos Davides. Nosotros los líderes, sin saberlo, hemos sido verdaderos saúles para la formación de muchos Davides. ¿Sabe por qué? Porque todos, absolutamente acá, tenemos dos naturalezas, una nueva naturaleza y una vieja naturaleza, ¿entiende? Una nueva naturaleza y una vieja naturaleza. Esa figura la tenemos por todos lados en la Biblia: Ismael, Isaac, y ¿quién es el otro? Esaú y Jacob. En fin, ahí están, ¿entiende? Pero es lo que Dios usa. Pidámosle al Señor que la envidia, hermanos, y la rivalidad, esa competencia que Saúl tenía, ¿entiende?, se aleje de nosotros, ¿entiende? No permitamos de ninguna manera que los celos, la rivalidad, la competencia nos atrape. Como sabemos, esa sabiduría, hermanos, no viene de lo alto. El tema de la rivalidad no viene de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, carnal o animal, como dice Santiago, diabólica. La versión antigua dice animal, diabólica. Los celos amargos, la rivalidad en nuestro corazón no es una sabiduría de lo alto. Viene de la tierra, de la carne y del diablo. No nos comparemos, hermanos, con los otros. Somos todos miembros de un cuerpo con funciones diferentes, cada uno de nosotros. Cuando el pie quiere ser ojo, trae desaveniencia dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la mano quiere ser boca, dice Pablo que eso no funciona. Identifique qué parte del cuerpo de Cristo es y funcione ahí. Realícese ahí con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento. Y no rivalice con otros que tienen otras cosas que Dios les dio a ellos. Usted le dio a Dios algo y eso es lo que usted tiene que perfeccionar y hacerlo bien para el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No nos comparemos con otros. Dios tiene planes únicos para cada uno de nosotros. Por supuesto, durante todo ese tiempo de persecución a muerte de Saúl sobre David, pasaron muchos eventos que si los contáramos definitivamente no terminaríamos jamás. Adelante mencionaremos algunos aspectos de David durante ese tiempo que creo vale la pena destacar. Y los vamos a ir encontrando ahí, pero escogí algunos nada más. Así que vamos a avanzar. Después de la muerte de Saúl, David consultó a Dios para saber si subía a las ciudades de Judá y Dios le dijo que sí. De tal manera que David fue ungido por segunda vez, volviéndose entonces el rey de Judá, el rey de Judá. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 2 y versículo
4. Gloria al Señor. Y debemos entender, mis hermanos, que una cosa es ser llamado para un puesto y otra muy distinta es ser instalado en el puesto. ¿Entiende? Una cosa es ser llamado para un puesto y otra cosa es ser instalado en ese puesto. Samuel ungió a David para ser rey a los 16 años. A los 16 años. Pero él no fue rey sino hasta los 30 años. Hasta los 30 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Jamás debemos apresurarnos. Oímos algo de eso con nuestro hermano Aníbal. Jamás debemos, hermanos, apresurarnos cuando Dios nos hace grandes promesas. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer es descansar, esperar en Él, que Él termine de formarnos para entonces, cuando Él ha terminado de formarnos, entonces ya poder ejercer el llamado que Dios nos ha hecho. Ya vamos a estar preparados entonces. Pensemos en Abraham, pensemos en Abraham. Él obtuvo la promesa de su hijo 25 años después que se la hizo. 25 años después. Y por desesperado quiso ayudar a Dios y tuvo a Ismael con la empleada, con Agar. Imagínese usted, imagínese usted. Así que hay que esperar, hay que esperar. Moisés también se apresuró y él entendió que era el libertador de Israel y lo quiso hacer con el brazo de la carne y tuvo que huir de Egipto porque mató ahí a alguien y lo enterró y ustedes conocen la historia. No, Moisés tuvo que esperar 40 años después, 40 años más para ejercer su llamado. Y Pablo tuvo que esperar 14 años para realmente empezar su ministerio. Muchas veces nosotros por apresurarnos echamos a perder todo. Echamos a perder todo. Un padre le puede decir a su hijo de unos 4 o 5 años, te voy a comprar un carro, te voy a comprar un carro, pero no de juguete, de verdad. Y el niño va a estar insistiéndole porque ya lo quiere, pero si todavía no le llegan los piecitos a los pedales, por Dios santo, hay que esperar, ¿verdad? Y el padre seguramente se lo va a dar en su momento. Hay promesas maravillosas que Dios nos ha hecho, esperemos en Él. Aleluya. Ahora, esto no era todo lo que Dios tenía para David. Dios quería que fuera rey sobre todo Israel, no solo sobre Judá, como acabamos de ver. Así que después de reinar sobre Judá por 7 años y medio, fue ungido por tercera vez y se convirtió en el rey sobre toda la nación de Israel durante los siguientes 33 años. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice el verso 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Gloria al Señor. Esta tercera unción le dio poder a David y le dio victoria sobre todos sus enemigos, según vemos claramente en una escritura que no vamos a citar, pero ustedes que están apuntando pueden apuntarla. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 1 y también verso 9. Ahí vemos que Dios le dio victorias después de la unción a David sobre muchos enemigos. Sin embargo, la victoria más relevante es cuando conquistó la última fortaleza cananea pendiente. La victoria más importante de David fue cuando él conquistó la última fortaleza cananea pendiente, la fortaleza de Sión, que estaba en el monte de Sión.
donde se atrincheraban, hermanos, los jebuseos. Segundo de Samuel, capítulo 5 y versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y puede leer todo el contexto usted ahí, los versos 6 al 12. Hermanos, esta era una retrasada de Israel. Era una retrasada de Israel. Josué, cuando conquistó la tierra, no la logró conquistar. No logró conquistar la fortaleza de Sión del todo 400 años antes. No la logró conquistar. Sí, derrotó al rey de Jebús, de Jerusalén, o Jebús, los jebuseos en aquel entonces, ¿entiende? Creo que se llamaba Abimelec o algo así, el rey, y sí lo logró derrotar, pero no exterminaron totalmente a los jebuseos. Así que los jebuseos se reorganizaron y se volvieron a atrincherar ahí en Jebús, en la fortaleza de Sión. Pero David, 400 años después, sí conquistó el monte de Sión. Luego, después de esa histórica conquista, hermanos, David trasladó la capital, que estaba en Hebrón, a Jerusalén, donde estaba el monte de Sión. Y lo siguiente que hizo David fue intentar llevar el arca del pacto a la colina de Sión, ahí a ese lugar. Pero como sabemos, no se trasladó el arca de la forma correcta. No se trasladó el arca del pacto de la forma correcta, de tal manera que lo que al principio era una gran alegría se convirtió, hermanos, en una tragedia. Provisionalmente, entonces, el arca, hermanos, fue llevada a casa de Obed-Edom, quien por 3 meses fue grandemente bendecido, según vemos en 2 de Samuel, capítulo 6 y versículo 12. Dice, ahí Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Así que temporalmente, después de ese primer fracaso de llevar el arca a Sión, el arca la pusieron en casa de Obed-Edom y ahí fue bendecido Obed-Edom y su familia. Fue algo lindo. Pero después ya David dispuso llevar el arca a la ciudad de David, al monte de Sión. Después de ese tiempo, David, esos meses, como que David tuvo tiempo para pensar, para orar, para escudriñar las Escrituras y rectificó los errores que cometió en el primer intento y trajo finalmente el arca al monte de Sión, que se volvió el lugar más santo de todo Israel. Gloria al Señor. Aquí hemos enseñado anteriormente acerca del tabernáculo de David y los que ya recibieron ese curso tendrán más claro todo esto. Hablar del arca del pacto, hermanos, es hablar de la presencia manifiesta de Dios. Y si queremos que su presencia, hermanos, esté en nuestra vida, en nuestra casa o iglesia, debemos, hermanos, atraer su presencia de la forma correcta. Y esta es una de las grandes lecciones que encontramos ahí en esa historia del traslado del arca hacia el monte de Sión. La primera vez se hizo equivocadamente, la segunda vez se hizo correctamente. Los errores de la primera vez fueron básicamente los siguientes. Aunque David hizo lo correcto al consultar a la gente, porque es bueno tomar en cuenta a la gente, lamentablemente no tomó en cuenta al más importante, no tomó en cuenta a Dios.
Usted puede leer ahí en Primero de Crónicas, capítulo 13 y versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos. Y empieza a contarles el plan. Y dice el verso 4: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. A todos les pareció bien, pero a Dios no le preguntaron. Y ellos solo dijeron, asumieron que Dios iba a estar de acuerdo, pero la verdad es que la primera vez no se hizo lo correcto. Otro error garrafal fue que usó la forma de los filisteos para llevar el arca. No la forma bíblica, la forma de Dios, sino la forma de ese pueblo pagano incircunciso de los filisteos. Usó una carreta de bueyes, según Primero de Crónicas, capítulo 13 y versículos 7 al 9. Una carreta nueva de bueyes. Eso fue lo que jalada por bueyes. Si leemos, ya aquí hay algo importante, hermanos, que muchos no han visto. Si leemos la historia, como no es el curso del Tabernáculo de David, no vamos a ir ahí, pero usted lo puede estudiar después. Si leemos la historia, nos damos cuenta que realmente no era la forma filistea así normal, sino fueron los brujos los que dieron la idea de cómo llevar el arca con bueyes y en una carreta. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Si tan solo a veces la iglesia entendiera que muchas de las cosas que hacen para atraer la presencia de Dios a sus iglesias no viene ni siquiera del mundo, sino viene del mismo diablo, ¿entiende? Del mismo diablo las cosas serían diferentes. Esos errores ya no se cometieron en el segundo intento. La segunda vez David buscó al Señor por dirección y buscó al Señor buscando dirección, y Dios le mostró que había que prepararle en primer lugar al arca un lugar. Había que prepararle un lugar, y así lo hizo David en esta ocasión. Mire lo que dice ahí: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Gloria sea al Señor. La primera vez no había un lugar donde el arca iba a llegar, no se preparó un lugar para el arca, pues. En segundo lugar, vemos que David mandó a los sacerdotes a que se santificaran. Pero ¿cómo se les pudo pasar ese detalle la primera vez? La primera vez no se santificó el pueblo, los sacerdotes. Pero ahora sí, mire lo que dice Primero de Crónicas, capítulo 15 y versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, y ahí están los nombres de los sacerdotes. Digo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, dice. Santificaos, vosotros y vuestros hermanos. Pero esto no lo hicieron la primera vez. Y algo interesante, aquí también en el verso 13, David reconoce, hermanos, que la primera vez no se hizo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Ahí dice, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. En otras palabras, la primera vez no lo hicimos de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Ahora sí lo hicieron así. Sin duda, hermanos, la palabra de Dios durante ese tiempo le dio luz a David y se dio cuenta que eran los levitas quienes debían llevar el arca sobre sus hombros, y no tenía que ser trasladada el arca en una carreta nueva con vacas o bueyes. Y aquí tenemos las citas de Deuteronomio 10:8 y también del Éxodo 25 al 14, y ahí se ve que los levitas eran los encargados del traslado del arca, no una carreta de bueyes, y lo tenían que llevar sobre sus hombros. En resumen, David entonces trajo a Israel al reposo, hermanos, absoluto que nunca antes habían ellos tenido. Y también llevó la gloria
y presencia de Dios allí al monte de Sión. Aleluya. Ahora, como sabemos, David tuvo una terrible caída. David tuvo una terrible caída. A David, como a muchos hombres, les agarró la crisis de la mediana edad. La crisis de la mediana edad. Como a los 48 años de edad, todos conocemos la historia, David cayó en un terrible pecado de adulterio, en adulterio. A David le pasó, hermanos, lo que le pasó, por ejemplo, a Eva. A Eva. Mire lo que le pasó a Eva con el fruto. Génesis 3 y verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto y lo comió. En otras palabras, vio, codició y tomó. Parece que ese es el orden del pecado normalmente. A David también le pasó lo que le pasó a Acán. Todos los que han recibido el curso de Josué se recordarán. Cuando él tomó un anatema allí de Jericó, siendo que Dios había prohibido que tomaran alguna cuestión, alguna cosa de Jericó. Pero mire lo que dice Josué capítulo 7 y versículo 21. Cuando se le pregunta a Acán qué le había pasado, él dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y de 200 ciclos de plata, etcétera, etcétera, lo cual codicié, dice, y tomé, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. O sea, vio, codició y tomó. Y ustedes conocen el final, lo que sucedió con Acán y toda su familia por haber hecho eso. Y veamos ahora lo que sucedió con David. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Uy, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Bueno, aunque no se dice, definitivamente la codició porque se la mandó a hacer. ¿Entiende? Vio, codició, era una mujer muy hermosa. Envió David a preguntar por ella. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Elías, y ya conocen la historia. Dice, y envió David mensajeros y la tomó, dice. Y la tomó. Dice que durmió con ella. Vio, codició y tomó a Betsabé, una mujer casada, hermanos, una mujer casada, y no casada con cualquier persona, estaba casada con uno de sus mejores y más fieles generales, llamado Urías Eteo. Mis amados, aprendamos entonces nosotros la lección, pues este mismo patrón se sigue repitiendo hasta el día de hoy en relación al pecado. Hermanos, el pecado generalmente empieza con los ojos. Después se sigue con la codicia y finalmente se cae propiamente en el pecado. Santiago nos habla un poco acerca de eso. Ahora, es bueno considerar las razones por las que David cayó en pecado. Es bueno considerar las razones. El pecado de inmoralidad, hermanos, la verdad es que si escudriñamos las escrituras, estaba en sus ancestros. Estaba en sus ancestros, en su línea familiar. ¿Cuántos se recuerdan de Rahab? Rahab era una prostituta, era una ramera. La ramera estaba en la línea genealógica de David.
Mateo capítulo 1 y versículo 5 dice, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y sigue, y dice el verso 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón. ¿Entiende? Entonces, traía él en sus ancestros a Rahab. Ella fue la tatarabuela de David. Y yéndonos aún más atrás, ¿qué podemos decir del mero patriarca de la tribu de Judá, de donde venía David? Él cometió, Judá, inmoralidad con su nuera, con Tamar, la viuda de su primer hijo, Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y Tamar era la esposa de pero fue un mal hombre y Dios lo mató. Trajo un juicio sobre él y murió. Entonces, como la ley, por lo menos verbal en ese entonces, el hermano tenía que redimir al otro, digamos, la esposa de su hermano mayor, y procrearle hijos. Pero Onán no quiso procrearle hijos y empezó a hacer algunas trampas ahí para no dejar engendrada a Tamar. Entonces, también murió. Vino un juicio sobre él. Entonces, Judá le dijo a la pobre Tamar, mira, ya se te van muriendo 2. Mi hijo Sela, que es el tercero, todavía está patojo, me deja que crezca un poquito más, ¿verdad? Pero la verdad es que no se lo quería dar porque dijo, esta mujer está salada, ¿verdad? Entonces, y lo cierto es que creció Sela y Judá nunca le dio de marido a Tamar a Sela. Entonces Sela tendió una trampa y se disfrazó de prostituta. Y se puso ahí en el camino cuando vio que Judá iba pasando por ahí, se puso en el camino, le hizo ojitos, se disfrazó ella, ¿verdad? Le cruzó la canilla y cayó en la trampa Judá, el patriarca, cayó en la trampa, hermanos. Y ¿sabe usted que de ahí viene David? De ahí viene David, de la tribu de Judá, a través de ese incesto prácticamente, el suegro con la nuera, pues, gloria sea al Señor. Eso lo encuentra usted en el capítulo 38 de Génesis. Y saben, díganme ustedes, ¿qué podemos decir nosotros de nuestros ancestros? ¿De dónde nosotros venimos? Piensen sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mejor ya no piensen mucho. Pero, hermanos, la verdad es de que tenemos que considerar esas cosas porque definitivamente en algún momento pueden brotar en nosotros. David también había violado, hermanos, el mandamiento de Dios al tomar para sí muchas mujeres. Recuérdense que Dios, anticipándose, sabía que el pueblo de Israel iba a pedir un rey algún día y dijo, bueno, no pueden tener muchas mujeres. Dentro de todas las cosas que se les dijo, a los futuros reyes no pueden tener muchas mujeres. Y hermanos, a estas alturas del partido, David ya tenía varias además de, de ese pecado con Betsabé, que pues es obvio, pero David ya tenía sus concubinas por allí y varias mujeres. Así que, hermanos, todo esto hay que considerarlo porque David cayó en pecado. Otro asunto que contribuyó indudablemente a su pecado fue que debido a que había tenido tantos éxitos, se volvió confiado. Se volvió flojo en sus responsabilidades como rey. La ociosidad, hermanos, es la madre de muchos vicios. Es un dicho que tenemos, ¿verdad? La ociosidad es la madre de todos los vicios en realidad. Y Matthews Henry dice algo muy interesante. Él dice que la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. Así lo dice este tremendo comentarista bíblico, Matthews Henry.
La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. Así que David fue flojo y en lugar de salir a la batalla, porque era época de guerra, David se quedó en Jerusalén, ahí en su casa, descansando, y fue cuando vio a Betsabé, la codició y la tomó. Gloria al Señor. Hermanos, y algo que es importante que entendamos es que, hermanos, David a estas alturas supuestamente estaba en la cima, con C. O sea, en la cúspide, en el lugar más alto, porque ya incluso había conquistado el monte de Sión, ¿entiende? Estaba en lo mejor, ¿entiende? Pero cuando se está en la cima con C, hay mucho peligro de caer a la cima con S, que es el lugar más bajo. Algo interesante a considerar es que los enemigos que él debió haber enfrentado en esa batalla, fíjense bien, que no fue, era a los amonitas, era a los amonitas. Como estamos viendo ahí en el versículo, mire, 1, los amonitas, contra ellos era la batalla. Y los amonitas eran reconocidos por su inmoralidad, por su inmoralidad. De hecho, hermanos, los amonitas eran descendientes del incesto de Lot con una de sus hijas. El punto aquí es que si no combatimos nosotros a los amonitas, o sea, la inmoralidad, ella nos va a conquistar a nosotros. Si no derrotamos al amonita, el amonita nos va a derrotar a nosotros. ¿Se acuerdan lo de Saúl? Por no matar a la amalecita, el amalecita lo mató a él, ¿entiende? Hermanos, son lecciones que encontramos acá en la Escritura que tenemos que considerar si realmente queremos ser líderes piadosos y reinar con Cristo en el milenio. ¿Sabe? David derrotó a los filisteos. David derrotó a los filisteos, pero no solo a los filisteos naturales. David derrotó también a los filisteos espirituales. Los filisteos se relacionan en la Escritura con la envidia, y tenemos el caso allá de Isaac que producía el 100 por 1 y los filisteos le tenían envidia. Hablar de filisteos es de la envidia. David derrotó a los filisteos. David derrotó a los jebuseos. Hablar de los jebuseos es hablar de división, porque es la séptima cosa que Jehová aborrece. 6 cosas él aborrece y la séptima él abomina. Todavía usa una palabra peor, abomina, y es el que siembra discordia entre los hermanos. Y si comparamos los 7 usurpadores de Canaán con estas 7 cosas que Dios aborrece y abomina, hermanos, la que corresponde a los jebuseos, que es el último, es la división, el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que produce división. Hermanos, todo lo que es murmuración, chisme, crítica, todo eso es jebuseo. Eso es una naturaleza de los jebuseos. Pero lamentablemente no pudo derrotar a Amón. Derrotó a los filisteos naturales y espirituales, derrotó a los filisteos, a los jebuseos, pero no pudo derrotar a los amonitas en su vida, que son una figura de la inmoralidad, y ahí tenemos el caso del incesto de Lot con una de sus hijas. En Génesis capítulo 19, versos 36 al 38. Pero lo peor de David fue lo que siguió después de su adulterio, hermanos. El adulterio es lo que nosotros muchas veces recordamos de David, pero no fue lo peor. Cuando uno lee, hermanos, todo lo que David hizo con el esposo de Betsabé para ocultar su pecado, realmente se sorprende. Al enterarse David que Betsabé estaba embarazada, mire, lo que se le ocurrió
fue decirle a Urías que dejara la batalla y que se fuera a dormir a su casa con su esposa. Estás muy cansado, anda a dormir con tu mujer, te doy libre este día. Para que el hijo que ella había concebido de David pareciera que fue engendrado por Urías. O sea, ahorita todavía damos tiempo, dijo. Entonces, ya que estás embarazada, que se meta Urías contigo, así el hijo es de él y no es mío, ¿verdad? Sin embargo, esto no resultó, él rehusó. Urías era muy fiel a David, era un hombre responsable, sabiendo que el ejército estaba en el campo de batalla, no quiso aceptar esa petición de David. David entonces hizo otra cosa, mire qué tremendo, esto es lo peor de veras, emborrachó a Urías, lo emborrachó para que fuera a su casa y se metiera con su mujer. Pero Urías, quien era un hombre fiel a David, se negó a dormir en su casa. Así, hermanos, que David hizo lo impensable, lo inaudito. David, hermanos, hizo de veras lo que jamás debió haber hecho. En su desesperación por ocultar su pecado de adulterio, cayó ahora sí en otro peor. David se convirtió en el asesino intelectual del esposo de Betsabé. Lo mandó al frente de la batalla y dio la orden a Joab que lo abandonaran en lo más recio de la contienda para que muriera. Y así sucedió, así sucedió. De esa manera entonces se deshizo David del esposo de Betsabé para quedarse finalmente con ella. Y sabe, cuando la Biblia recuerda el pecado de David, todos siempre pensamos en adulterio. Pero no se menciona eso cuando Dios recuerda el pecado de David. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 15 y versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. No se le menciona el pecado de adulterio, sino se le menciona el pecado de asesinato intelectual que él cometió con Urías Eteo. Hermanos, el adulterio, podríamos decir, y no estoy justificando de ninguna manera por Dios a David, pero podríamos decir que fue una debilidad y él pues la vio y la codició y la tomó, ¿verdad? Pero el asesinato que él cometió, hermanos, eso sí fue premeditado, muy bien pensado. Intentó por aquí, intentó para allá, y como no pudo, lo hizo finalmente hasta que lo logró, con ventaja, alevosía, premeditación, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Pero ese pecado de adulterio y sus pecados derivados del adulterio, como el asesinato, no se podían, hermanos, quedar impunes delante de Dios. Mire lo que dice el capítulo 6 de Proverbios y verso 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare, no quedará impune. Todos los pecados tienen sus consecuencias, todos absolutamente. Y David tuvo que atravesar, hermanos, muchos, pero muchos juicios debido a sus pecados, debido a sus pecados. Por lo menos, fíjese bien, y los vamos a estar viendo, ojalá rápidamente, 17 juicios tuvo que sufrir David. Dios envió 17 juicios sobre la casa de David por causa de sus terribles pecados de adulterio y asesinato. Dios le dijo por medio del profeta Natán, hermanos, que la espada no se apartaría jamás de su casa, que la espada no se apartaría jamás de su casa. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10.
Y dice en el verso 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Uy, qué tremendo. Esto sí es, hermanos, terrible, terrible. Gloria al Señor. Porque muchas personas pecan y creen que, bueno, ya Dios me perdonó y ahí se quedó la cosa. No, cada pecado Dios lo perdona ciertamente si hay un genuino arrepentimiento, y David lo tuvo y lo vamos a ver, pero las consecuencias son inevitables. Desde 2 Samuel, capítulo 12, hasta 2 Samuel 24, hermanos, encontramos que David pagó con creces sus pecados. Veamos algo sobre esos tremendos juicios que vinieron sobre David. Primero, la muerte de su hijo, la muerte de su hijo. El primer juicio que vino sobre David fue la muerte de ese hijo de adulterio con Betsabé. El relato nos dice que fue Dios mismo quien hirió al niño, enfermándolo gravemente hasta que murió. Así lo dice el capítulo 12 de 2 de Samuel y versículo 15 al 18. El niño murió, Jehová hirió al niño, el niño enfermó gravemente, y en el verso 18 dice que al séptimo día murió el niño. A propósito, cuando el profeta Natán enfrentó a David con la parábola del hombre rico que no quiso matar a ninguna de sus muchas ovejas para atender una visita, sino que mató a la única corderita de aquel hombre pobre, cuando le sacó con cuchara su pecado. ¿Se recuerdan, verdad? El profeta Natán. David mismo, al oír esto, cuando oyó la parábola, sin percatarse que Natán estaba hablando de él en parábola, ¿entiende? Con sus propias palabras, David mismo sentenció a 4 de sus hijos. Mire lo que dijo. Dice que David se encendió el furor en él de gran manera y dijo, debe pagar la cordera con 4 tantos, con 4 tantos. Y en el verso 7, Natán le dice, tú eres aquel hombre. David entonces estaba sentenciándose él mismo, diciendo que tenía que pagar 4 veces. Y aquí tenemos el primer hijo que se le muere. El primer hijo que se le muere. La violación de Tamar esta es otra Tamar, fue el segundo juicio que vino sobre David. Esa historia es terrible. David tuvo muchos hijos. Amnón fue uno de sus hijos. Y Amnón se obsesionó con su hermanastra Tamar, ¿entiende? Que también era hija de David. Y aconsejado por un amigo astuto, se fingió enfermo y le pidió a David que le enviara a Tamar para que lo atendiera. David accedió a su petición y cuando ella lo atendía, Amnón la forzó y la violó. Hermanos, eso trajo un terrible dolor en David y le trajo mucho, pero mucho enojo. Un hermano a su hermana, diferentes madres, por supuesto. Muy bien, tercer juicio, la muerte de Amnón, quien violó a Tamar, esta hija de David y el hijo. Pero también Amnón murió. ¿De qué manera? Absalón, quien era hermano de padre y madre de Tamar, la que fue violada, se aguantó por 2 años antes de vengarse por lo que su hermano de padre Amnón había hecho con su hermana Tamar. De tal manera que lo invitó a comer y en el momento oportuno dio órdenes a su gente que lo mataran. Con Amnón, entonces, hermanos, van 2 de los 4 hijos de David que mueren, según la sentencia que el mismo David dio a Natán cuando él le contó la parábola.
Esto indudablemente trajo mucho dolor también a David. Fue el tercer juicio. El cuarto juicio es Absalón roba el corazón de los hombres de Israel, del pueblo de Israel. El doctor Bailey dice que los falsos no pueden soportar el rechazo, y eso sucedió con Absalón. Si leemos detenidamente la historia de Absalón, nos damos cuenta que después de haber matado a su medio hermano Amnón, que acabamos de ver, estuvo escondido de David en Jesús por lo que había hecho. David estaba muy molesto con él. Finalmente, después de 3 años, regresó a Jerusalén, pero no pudo Absalón presentarse delante de su padre por los siguientes 2 años porque su padre seguía molesto con él. Pero como su sed de ser aceptado, hermanos, era tanta, se las ingenió para que finalmente Joab lo llevara delante del rey. No vamos a ir a las escrituras porque no hay tiempo. Finalmente entonces, por intercesión de Joab, Absalón fue recibido nuevamente por David y todos conocemos ahora qué fue lo que hizo Absalón ahora que ya estaba nuevamente allí con David en el reino. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 15. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad es? Empezó a ganarse el corazón del pueblo y decía, no, es que mi papá no te puede atender, pero aquí estoy yo para atenderte. Y empezó a culebrear a todos y los besaba y los abrazaba. Ahí dice que, y todos empezó a ganar el corazón de toda la gente. Sucede eso en las iglesias, ¿verdad? Sucede eso en las iglesias. Absalón era un joven apuesto, tenía muchas virtudes y de una manera astuta y desleal empezó a serrucharle el piso a su propio padre, robándole el corazón del pueblo con abrazos y besos. Eso obviamente fue pero muy desalentador para David, pero fue uno de los juicios que Dios trajo sobre David por sus pecados, por su pecado especialmente. Muy bien, ahora no solo el enamorarse a la gente, sino finalmente Absalón comete el problema, la situación de dividir el pueblo de Dios. La división de Absalón es el quinto juicio. Después de haberse Absalón ganado al pueblo por 4 años, decidió que era el tiempo de hacer golpe de Estado. Y le hizo golpe de Estado a su papá, a David. 2 Samuel capítulo 15 dice que entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres. Bueno, el asunto está en que divide el reino. Este juicio sobre David sí que fue terrible. La traición, hermanos, de un hijo natural o de un hijo espiritual, sí que duele, eso sí que duele. Y hermanos, eso los pastores lo experimentamos todo el tiempo. El doctor Bailey dice que si realmente queremos identificarnos con los sufrimientos de Cristo, tarde o temprano seremos traicionados, como le sucedió a Cristo, como le sucedió a Jesús con Judas. Si realmente queremos ser participantes de sus padecimientos, como Pablo dice. También nos advierte diciéndonos que todos, absolutamente, en algún momento seremos tentados a traicionar a alguien que está
sobre nosotros. Y de esta manera convertirnos en un Coré, o en un Absalón, o en un Judas. Pero, dice el doctor Bailey, nosotros decidiremos qué es lo que vamos a hacer, si optamos por traicionar o no traicionar. Pero, dice él, de lo que sí no nos podremos librar es de nosotros ser traicionados, es lo que dice él. Es muy interesante que Absalón se acompañó, hermanos, del mejor consejero que tenía David. Se acompañó de Ahitofel, Gilonita, así lo dice 2 de Samuel, capítulo 16 y versículo 23. Dice ahí que el consejo de Ahitofel en aquel entonces era como consultar a Dios. Y saben, Ahitofel no solo era un acertadísimo consejero de David, también era íntimo amigo de David. Así lo dice el 55 de los Salmos y versículo 20, el versículo 12, 13, 14. Así lo dice David en ese salmo. Qué tremendo. Es triste que algunos de los más usados por Dios, porque este hombre cuando era consultado a Ahitofel era como consultar a Dios. Pero es triste como aún personas tan usadas por Dios, ¿entiende? Y tan cercanos a sus líderes, muchas veces resultan oprimidos por el diablo y resultan traicionando a sus pastores, a sus líderes. Ahora, en esta ocasión el consejo de Ahitofel, el consejo que Ahitofel, le dio a Absalón para matar a David no funcionó, fíjense. No funcionó, pues otro consejero de David, otro amigo de David, Usai Araquita, por petición de David, se infiltró entre los rebeldes y frustró el consejo acertado de Ahitofel para matar a David. Ahitofel, al ver que su consejo no fue tomado en cuenta, ofendido, se ahorcó. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 17 y versículo 23. Así murió él se ahorcó. Ahora, ¿por qué creen ustedes que un hombre tan tremendo como Ahitofel, consejero y a la vez íntimo amigo de David, se rebeló en contra de él? Muy bien, para eso es la Biblia, para escudriñarla. Ahitofel, fíjense ustedes que era abuelo de Betsabé. Así lo dice 2 de Samuel 11:3 y 2 de Samuel 23:34. Ahí se ven las genealogías. Era abuelo de Betsabé. Y a él no le gustó nada lo que hizo David con su nieta. Mis amados, Ahitofel no pudo sacar eso seguramente de su corazón y guardó esa amargura. Y tengamos nosotros cuidado con la amargura, hermanos, porque una raíz de amargura nos puede estorbar nuestra caminata, ¿entiende? Y puede también contaminar a muchos, así lo dice Pablo a los hebreos. Pidámosle a Dios, hermanos, un corazón perdonador, aun si alguien nos ha hecho una ofensa terrible. Que no nos pase lo que le pasó a Ahitofel, que no nos pase también lo que le pasó a Esaú. A Esaú lo engañó Jacob y él se amargó en contra de Jacob. Es verdad que David falló con Betsabé, la nieta de Ahitofel. Es verdad que Jacob falló engañando a Esaú. Pero ¿sabe? David y Jacob finalmente se arreglaron con Dios, ¿entiende? Por el daño que hicieron o por lo mal que se comportaron. Mientras que los ofendidos, Ahitofel, por ejemplo, y Esaú, nunca lo hicieron y murieron en su amargura. Que Dios nos dé
un corazón perdonador, aunque nos hagan cosas tan ofensivas como estas que hicieron estos hombres. Gloria al Señor. Otro de los juicios, 10 de sus concubinas son violadas. Esto ya había sido profetizado por Natán, como vimos ahí en 2 de Samuel capítulo 12 y versículo 11, no lo vamos a ver. Este fue otro terrible juicio sobre David. Todos sabemos que lo que se siembra, se cosecha. Lo que hizo David con Betsabé en oculto, lo cosechó a la luz del día, públicamente. Absalón, aconsejado por Aquitopel, se acostó con todas las concubinas de David, para provocarlo. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 16 y versículo 22. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y ustedes saben que la cosecha siempre es abundante, mucho más abundante de lo que se siembra. Así que yo pienso que le sucedió lo que dice Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Eso le sucedió a David. Él sembró un adulterio y esto fue lo que él cosechó, algo multiplicado. Muy bien, el exilio de David, el séptimo juicio. La situación fue tal que David tuvo que salir huyendo, hermanos, de su propio hijo Absalón de Jerusalén. Tuvo que salir huyendo de Jerusalén de su propio hijo Absalón. Él tuvo que decir: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Así que huyeron de Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel 15:14. Un juicio más. Las maldiciones de Semei. Mientras David huía, hermanos, de Absalón, un hombre de la casa de Saúl le salió al encuentro para insultarlo y para maldecirlo. Eso lo tenemos allí en 2 de Samuel capítulo 16 del versos 6 al 8. Este era de la casa de Saúl, este Simei. Esto también fue un terrible juicio de Dios sobre David. Y David lo reconoció así cuando le dijo a Abisag. Abisag era uno de los de David. Él pretendía defender a David de semejante afrenta, y le decía a David que lo dejara matarlo. Pero David le dijo: no, Jehová es quien lo ha enviado para maldecirme. Eso es lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 16 y verso 11 y 12. Qué tremendo. Hermanos, todos estos juicios tuvo que sufrir David. Absalón también murió asesinado, y este fue el 9º juicio sobre David. Hubo una batalla entre Absalón y sus seguidores en contra de David y los suyos. David no salió a la guerra por consejo del pueblo, pues le dijeron que él valía como 10,000 de ellos. David les pidió que no le hicieran daño a Absalón, pues era su hijo muy amado por él. Y todos conocemos, hermanos, la historia. Absalón tenía el pelo tan largo que en la batalla se quedó enredado allí en las ramas de un árbol cuando pasó ahí por debajo con su mulo debajo de él. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 18 y versículo 9. Dice que se enredó la cabeza en la encina y se quedó suspendido ahí en el árbol. Así que mire lo que pasó. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Así dice el verso 14 de 2 de Samuel 18. Joab aprovechó entonces esa situación de Absalón para matarlo. Qué tremendo. ¿Saben? Aunque Absalón había traicionado a su padre,
David lo amaba mucho todavía y definitivamente no aprobó lo que hizo Joab al matar a su hijo. Hermanos, este fue entonces un juicio muy duro para David. Y cuando usted lee la historia se ve cómo David lamenta a Absalón. Pero, hermanos, este es el tercer hijo de David que murió trágicamente. En cumplimiento a las propias palabras de él cuando él se sentenció diciéndole a Natán 4 veces tiene que pagar por lo que hizo, sin saber que Natán estaba hablando de él mismo. Uno más antes del receso, la rebelión de Seba. La rebelión de Seba. En 2 de Samuel, capítulo 20, encontramos otro personaje de la tribu de Benjamín. O sea, de la casa de Saúl, pues, llamado Seba, porque Saúl era de Benjamín, acuérdense. Este hombre, Seba, se levantó en contra de David. Esta rebelión en realidad no prosperó. Por la intervención de una mujer sabia, Seba realmente fue decapitado y no prosperó. Pero es interesante cómo, hermanos, se repite esto espiritualmente en las iglesias, porque de todo tenemos que sacar una lección, si no, no tiene sentido. Muchas veces aquellos partidarios de los líderes anteriores que Dios por alguna razón ha removido, ha desechado, son los principales opositores de los nuevos líderes que Dios ha levantado. Seba era de Benjamín, de la casa de Saúl, y acabamos de ver en uno de los juicios que Simei también era de la casa de Saúl, y él maldecía tremendamente a David, maltratándolo de una manera horrible y tirándole piedras o polvo, no me recuerdo qué. Hermanos, esto era tremendo, pero hermanos, sucede. Gloria al Señor. Aunque es bueno mencionar, hermanos, que Simei después, como que cuando vio que David se recuperó el reino, le fue a pedir perdón. Pero igual, ya vamos a ver qué pasa con Simei después. Uno más. David se tuvo que abstener de entrar a sus concubinas. Oh, ese sí fue un gran juicio para David. Se tuvo que abstener de entrar íntimamente a sus concubinas. El juicio número 11. Debido a que las 10 concubinas de David habían sido ultrajadas públicamente, hermanos, por Absalón, a la vista de todo Israel. Por su posición real, hermanos, David ya no debía entrar a ellas nunca más. 2 de Samuel, capítulo 20 y versículo 3 dice, pero nunca más se llegó a ellas. Esto para David fue sin duda también un sacrificado juicio. Pues obviamente, como ya hemos visto, David tenía también problemas de mujeres. Lo vemos al haberse multiplicado mujeres, 8 esposas tenía ya a estas alturas y 10 concubinas. Y esto independientemente del problema de adulterio con Betsabé. La muerte de Amasías, el juicio número 12. La muerte de Amasa, perdón, ya no estoy leyendo bien. Amasa fue uno de los jefes del ejército de David. Fue asesinado, hermanos, por Joab, también por celos, Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 20, versículos 9 y 10. Dice ahí, y este le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por la tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Amasa fue uno de los jefes del ejército de David y fue asesinado por Joab, también por celos, porque Joab era alguien que no aceptaba competencia.
Debido a que David asignó a Amasa para dirigir la persecución de Seba en su rebelión, Joab, fingiendo un saludo amigable, como vimos, clavó una daga en la quinta costilla. Y aunque Amasa había participado también en la rebelión, hermanos, de Absalón, David tenía un corazón muy perdonador y le estaba concediendo una segunda oportunidad, una nueva oportunidad a él al darle este cargo. Así que para David seguramente esto también fue algo pero muy doloroso. Muy bien, la enfermedad de David, juicio número 13. Otro juicio sobre David por sus pecados fue una tremenda enfermedad que le vino. Así lo vemos en el 32 de los Salmos, del verso 3 en adelante. Ahí se describe una terrible enfermedad en David. Hermanos, Dios usa las enfermedades para tratar con nosotros, para purificarnos y para llevarnos al arrepentimiento. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de eso. Cuando no entendemos, dije yo ya, por las buenas, entonces Dios tiene que tratar con nosotros por las malas. Mire lo que dice Job 33, y ahora sí termino, versículo 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí está por las buenas. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla por las buenas. Pero cuando nosotros no entendemos así por sueños, por visiones, por consejo y por las todas formas correctas que Dios tiene y buenas para hablarnos, entonces ahí dice en una o en dos maneras. Mire lo que sigue diciendo en el verso 19. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de tal manera que no se ve. Se empieza a enfermar hasta llegar al borde de la muerte. Esto lo hace Dios para tratar con nosotros y llevarnos al arrepentimiento. Así que la enfermedad de David, hermanos, también fue un juicio que Dios envió sobre su vida por sus pecados, especialmente el de adulterio. Amén.